Tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, Víctor. Excelente, gracias por tu pregunta. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos hasta las 2:51. A ver si se conecta algún otro compañero. Buenas Ok, tardes, Torres. licenciado. Buenas tardes, profe. Le estaba indicando a Víctor que vamos a esperar un par de minutos a ver si se conecta algún otro alumno. Caso contrario a que no se conecte nadie más, daremos inicio a la clase. Ok.
Ok, alumnos, hemos esperado los minutos reglamentarios, no se ha conectado nadie más. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla. Ya se ve. Ok, excelente, Víctor. Hemos estado hablando de lo que es el desarrollo embrionario en los animales. Vamos a hablar del proceso de fecundación. Por favor, Víctor, inicia la lectura. Claro que sí. Fecundación. En la fecundación del gameto femenino con el gameto masculino y da lugar a la célula huevo o, o cigoto, el cual es diploide debido a la función de los dos núcleos haploides. La fecundación se denomina cruzada cuando de dos individuos distintos se unen un gameto femenino y uno masculino. Los organismos hermafro- hermafroditas poseen mecanismos que evitan la autofecundación para producir la fecundación cruzada, como, como sucede en los siguientes casos. Los organismos producen de Los organismos productores de gametos maduran en momentos distintos. Por ejemplo, en los lirios, los granos de polen maduran antes que los secos embrionarios. En este caso, la situación de los organismos sexuales impiden la autofecundación. Así ocurre en algunos anélidos que tienen los órganos reproductores masculinos y femeninos en segmentos sucesivos. En los animales se distingue entre fecundación externa o interna según el lugar donde se produzca la unión de los gametos masculinos y femeninos. En la fecundación externa, o- óvulos y espermatozoides son liberados en el agua y se requieren la formación de miles de gametos para asegurar que unos pocos se fecunden en un tipo de fecundación propio de invertebrados acuáticos y de peces. Los anfibios, a pesar de presentar fecundación externa, realizan acoplamiento para favorecer la sincronización en los expulsión de los gametos. De esta forma, se asegura el mayor número posible de fecundaciones. La fecundación interna supone la función de los gametos en el interior del cuerpo de un individuo progenitor. Frecuente, frecuentemente la hembra. En este caso, el macho deposita los espermatozoides en las vías genitales de la hembra, proceso que tiene lugar durante la cópula. La fecundación interna es el recurso más utilizado por los animales adaptados al medio terrestre, donde la falta de agua no posibilita la dispersión ni el encuentro de los gametos y provoca su desecación. En algunos moluscos y artrópodos no se produce la cópula y el macho deposita sus espermatozoides
en un espermatoforo, el que, el que es recogido por la hembra e introducido en su cuerpo. La fecundación interna tiene más ventajas que la fecundación externas. Estas serían la producción, la producción de pocos gametos en comparación con los que se producen en la fecundación externa. Supone un ahorro de energía. La supervivencia de estos gametos es mayor, ya que no están expuestos a condiciones ambientales desfavorables o depredadoras. Los pro- las probabilidades de encuentro de los gametos y, por lo tanto, de que se produzca la fecundación son muy altas. Ok, excelente, Víctor. Como pie, en la pie de foto, mejor dicho, tenemos que nos indica que el óvulo humano rodeado de espermatozoides se vería de esta manera. Pasamos a la siguiente parte, que es la función de la reproducción. Por favor, Torres, da inicio a esta parte de la lectura. La función reproducción permite a seres vivos obtener nuevos individuos similares a ellos. En la especie humana, la reproducción tiene lugar a partir de la unión de una célula femenina llamada óvulo y de una célula masculina llamada espermatozoide. Los óvulos son células esféricas mucho mayores que los espermatozoides, que tienen forma alargada, como veremos. La unión de ambos se denomina fecundación. Como resultado de esta se forma una nueva célula, el cigoto o célula huevo, o a partir de la cual se desarrolla el individuo. La fecundación y el desarrollo del nuevo ser tiene lugar en el inferior del cuerpo de la madre, y es por ello que el aparato reproductor del hombre y de la mujer son distintos. Aparato reproductor masculino. En la ilustración podemos ver principales componentes del aparato reproductor masculino: próstata, conducto diferente, epidimo, vesícula seminal, pene, uretra, testículos. Testículos son dos órganos situados fuera de la cavidad abdominal y recubierto por el escroto. En su interior se encuentran los tubos semiferios donde se forman espermatozoides. Epidídimos son dos estructuras situadas en la parte superior de los testículos que intervienen en la maduración de los espermatozoides. Conductos diferentes. Son los conductos por los cuales los espermatozoides van a la uretra. Vesícula seminales. Son dos pequeños órganos situados encima de la próstata que producen secreciones. Estas secreciones nutren al espermatozoide y junto a ella constituyen el semen. Próstata es un órgano situado debajo de la vejiga, segrega sustancias para nutrir a los espermatozoides. Uretra es el conducto que recorre el inferior del pene, pero el cual los espermatozoides salen al exterior. También forma del sistema excretor. Pene es el órgano externo en el que su extremo posee un engrosamiento denominado glande. El prepucio es el repliegue de la piel que recubre el glande. Ok, excelente, Torres. Ese sería el aparato masculino. Tenemos la formación de los espermatozoides. Nos indica el texto que la formación de los espermatozoides tiene lugar en los túbulos seminíferos. En estos túbulos se encuentran las células precursoras de los espermatozoides que se transforman, dando lugar a estos. Una vez formados, los espermatozoides salen de los testículos hacia lo que es el epididimo, en donde maduran. Posteriormente pasan a los conductos
deferentes en los que se desplazan y siguen avanzando hasta la uretra. En estos conductos, los espermatozoides acaban de madurar, por tanto, la vesícula seminal y la próstata producen respectivamente el líquido seminal y prostático. Durante la fase previa a la eyaculación, también intervienen los denominados o denominadas glándulas del Cooper. Estas secretan un líquido que se vierte en lo que es la uretra y tiene la función de limpiarla y rectificar su pH para adecuarlo al paso de los espermatozoides. Este líquido también puede transportar espermatozoides, aunque en un número reducido. Cuando se produce la eyaculación, los espermatozoides salen del sistema reproductor y estos son liberados junto con el líquido seminal y el prostático. Esta mezcla constituye lo que es el semen, un líquido blanquecino que se expulsa a través de la uretra. En cada eyaculación se arrojan cientos de millones de espermatozoides. Como pueden ver, la formación de los espermatozoides se inicia aproximadamente cuando se alcanza la edad entre los 14 y 16 años. A partir de los 50, la cantidad de espermatozoides que se produce empieza a disminuir. Esto es, pues, conforme a la edad. Tenemos, tenemos esta sección que dice, y también las hormonas masculinas. En los testículos también se sintetiza lo que son la testosterona, hormona necesaria para la formación de los espermatozoides, que origina la diferenciación entre el aparato reproductor masculino y el femenino. Determina las características físicas del hombre adulto. El líquido seminal contiene otras hormonas, las prostaglandinas, que se sintetizan en las vesículas seminales. Su función es la de estimular lo que serían las contracciones del útero después de una relación sexual para facilitar el avance de los espermatozoides a través del aparato reproductor femenino. Tenemos una serie de preguntas en la parte de abajo del libro. Nos dice, explica, la primera opción, explica la localización y la función de los siguientes componentes del sistema reproductor masculino. Víctor, por favor, responde lo que es esta pregunta. Claro que sí, licenciado. Eh, pues puedo explicar ya, pues puedo explicar la locación, sí, locación y función de los componentes del sistema reproductor masculino. Primero vamos por el escroto. La locación sería el saco de la piel que se encuentra fuera de la cavidad abdo- por la cavidad abdominal por debajo de lo que es el pene. Su función sería que recubre y protege a los testículos, manteniéndose a una temperatura más baja y que la del cuerpo, no, que la del cuerpo, necesaria para la formación adecuada de los espermatozoides. Después vamos con la próstata. La locación sería ubicada debajo de la vejiga, rondeando por la parte inicial del eh, uretra. Su función sería que produce un líquido de forma parte del semen y nutre a los espermatozoides. Después vamos por la uretra. La locación sería que, co- o sea, es el conducto que atraviesa el pene desde la vejiga hasta el exterior. Su función sería expulsar la orina y durante la eyaculación permite la salida del semen, los espermatozoides. También los conductores eh, diferentes, la locación se extiende desde el epidimio hasta la uretra. La función sería, son como los conductores
por los que los espermatozoides se desplazan hacia la uretra para posterior ser expulsados. Después el epidimio, la locación, esta está sobre la parte superior de cada testículo. Su función, aquí los espermatozoides maduran y almacenan temporalmente. Después vamos por la vesícula seminal. La locación situadas detrás de la vejiga y encima de la próstata, la función produce las secreciones que nutren a los espermatozoides y que, junto con ellos, forman el líquido seminal. Y por último, las glándulas de Cooper. La locación serían las pequeñas glándulas ubicadas debajo de la próstata y conectadas con la uretra. La función de esta sería como que secreta un líquido que limpia la uretra y regula su pH, preparándolo para el paso de los espermatozoides antes de lo que viene siendo el proceso de la eyaculación. Ok, excelente, Víctor. Torres, por favor, responde la segunda pregunta que tiene dos subpreguntas, la A y la B. ¿Por qué los testículos están situados fuera del abdomen? Esto se debe a que los testículos están ubicados en la parte del abdomen, ya que dentro de ellos se conlleva lo que sería el escroto, porque requieren como de una temperatura más baja, ya que el resto del cuerpo funciona correctamente y que la temperatura interna pueda ser más aproximada y que pueda producirse espermatozoides necesarios entre unos 34 o 35 grados centígrados, ya que el escroto actúa como un sistema de regulación térmica contra el frío que hace que aparezca en los partes del testículo del cuerpo para adaptarse ya sea a las condiciones de temperatura, ya sea para mantenerse en buena localización y adaptación. La opción B, ¿qué proceso se puede alterar si estos órganos no se cumplen de la temperatura adecuada? Esto llegará a pasar si los testículos no se mantienen en temperatura correcta, ya que al tener una alteración en el proceso de espermatogénesis, la producción y su maduración de los espermatozoides podría verse un poco afectada por la temperatura, ya que sería demasiado alta, también que los espermatozoides producidos puedan tener menos movilidad, que su capacidad sería afectada ya sea reproductiva y que su temperatura sea muy inadecuada, puede dañar varias células germinales y disminuir la calidad del esperma y en algunos casos el aumento puede prolongar causas de infertilidad. Ok, excelente, Torres. Víctor, ¿cómo resumirías el tema de la clase del día de hoy con respecto al aparato masculino y el femenino? Pues yo podría dar un resumen de la clase del día de hoy sobre cómo decir, la fecundación de este masculina y femenina, pues la fecundación sería como la unión. Es bueno, no sería, es la unión del óvulo y el espermatozoide que forma el cigoto, que es la primera célula pues, del nuevo ser. Pues existen eh, dos tipos, pueden existir dos tipos. La fecundación externa, que nos hablaba el texto, que ocurre fuera del cuerpo. Normal, no, perdón, me desvié. Ya va, me desvié. En, en el caso del aparato reproductor masculino, la función es, produ- es producir.
madurar y transportar lo que es los espermatozoides, además de lo que es formar el semen. Algunos órganos principales que contis- constituyen estos son los testículos, el escroto, el epidimio, deferentes, vesículas seminal, próstata, glándula de Cooper, uretra y pene. Y en el caso femenino, pues, a ver, en el, pues, pues en el caso de lo que es del femenino serían los animales o en humanos también. En, en este caso, en humanos, Ok, pues los ovarios son dos tipos de órganos del tamaño de lo que es una almendra, que producen los óvulos o gametos femeninos, pues también producen hormonas de lo que es sexuales como el estrógeno y pro, progesterona, que eso también lleva que constituye también trompas del falopio, que son los conductores que conectan los ovarios con el útero. Es el lugar donde normalmente ocurre lo que es la fecundación, o sea, donde los espermatozoides encuentran lo que es el óvulo. Después vamos con lo que constituiría el útero. Es el órgano muscular donde se implanta lo que es el cigote y desarrolla lo que es el embrión. Durante lo que es el periodo del embarazo, crecen para proteger lo que es el feto. Después ¿cómo era? Endometrio, que sería como la capa interna del útero. Se engrosa cada mes para recibir un posible embarazo y si no hay fecundación, se desprende y produce lo que es el proceso de la menstruación. Después vamos con la cervix o cuello uterino. La parte sería como la parte inferior del útero que conecta con la vagina y regula la entrada y salida de lo que es las sustancias y espermatozoides. Y por último, lo que constituye sería la vagina, pues los conductos muscular que comunica el útero con el interior, que recibe lo que es el semen durante lo que es el periodo de las relaciones sexuales y sirve también como canal de parto. ok, excelente, Víctor. Torres, en base a lo que ha expuesto Víctor en este momento, ¿puedes identificar cuál es la diferencia entre el sistema reproductor masculino y el femenino? La diferencia es que en el aparato reproductor femenino es aquel que tiene el óvulo en el cual se puede fecundar espermatozoide y dar la vida a nuevo ser. A diferencia del masculino, que él solo puede procrear a través de sus espermatozoides, más no puede hacer que un feto vaya desarrollándose. Él solo es como la semilla que da forma a un bebé y hace que regule su cuerpo, ya sea la temperatura, ya sea sus hormonas, a diferencia de la mujer que puede obtener y procrear más sobre la especie, también regula lo que sería sus hormonas, su estado de ánimo y sobre todo los procesos de la fecundación. Ok, excelente, Torres. Vamos a pasar a explicar lo que sería la tarea del día de hoy, alumnos. Ustedes me indican si tienen entendido el tema de lo que es la función de reproducción, el aparato masculino y el femenino. ¿Todo Todo entendido? entendido. Excelente, pasemos a visualizar la tarea del día de hoy. La tarea en clase
consta de tres preguntas que están hechas a base de lo que hemos socializado en la clase del día de hoy, pero un poco más al ámbito del razonamiento. Son preguntas para que ustedes razonen y describan en sus propias palabras según la información del texto. Ok, entonces, Torres, Entendido. correcto. Pasemos a la actividad en casa. Para ello van a investigar, pero no es una investigación, solo es una investigación para comparar y elaborar una tabla donde compares los gametos humanos, tanto óvulo como espermatozoide, según el tamaño, forma, lugar donde se produce, la función que cumple, basado en la explicación de la célula huevo y la fecundación que hemos visto en la clase del día de hoy. Está claro. está claro. Ok, excelente alumnos. Eso ha sido la clase del día de hoy. Damos por culminada la clase. Ha sido un placer. Tengan una excelente tarde o lo que queda de tarde. Nos vemos el día de mañana, alumnos. Chao,